Hace 6 semanas enterré a mi bisabuela Petra. Tenía 96 años, murió en su cama, en su pueblo. Yo creí que la historia terminaba ahí, pero ella me dejó una llave y una carta que decía una sola línea: no abras la habitación del fondo hasta que tu hijo nazca. Estaba embarazada de 7 meses cuando la leí. No le hice caso, y desde esa noche, lo que vive bajo la ceiba del patio sabe mi nombre. Mi nombre es Mariana Hernández Ortiz. Tengo 33 años, soy contadora pública y vivo en el puerto de Veracruz desde hace 11. Mi esposo Roberto trabaja en plataformas petroleras del Golfo, así que pasa 15 días en mar y 15 en tierra. Cuando empezó todo esto, él llevaba 8 días sin volver. Mi bisabuela Petra Ortiz Vázquez nació en 1930, en un pueblo de la sierra de Veracruz que se llama Coatepec. Es uno de esos lugares donde el café crece silvestre en los muros, donde la neblina baja a las 4 de la tarde y se queda hasta el día siguiente, y donde todavía hay calles empedradas que no se mojan ni cuando llueve, porque las piedras son tan viejas que se beben el agua antes de que toque el suelo. Petra vivió en esa misma casa toda su vida. Calle Hidalgo número 47. Casa de adobe pintada de blanco, con tejado rojo y un portón de madera que rechina como si llevara siglos quejándose. 3 habitaciones, una cocina con horno de leña y un patio trasero. En medio del patio, una ceiba enorme. La ceiba tendría más años que la casa, más años que el pueblo, decía mi bisabuela. La ceiba estaba antes que nosotros, mija, y va a estar después. Cuando Petra murió, el 15 de marzo de 2026, mi madre fue al sepelio. Yo no pude. Tenía 7 meses de embarazo y el médico me había prohibido viajes en autobús. Mi madre regresó 3 días después con una caja de cartón. Adentro venía una llave de hierro oscura, del tamaño de mi mano, y un sobre amarillo con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi bisabuela. Te lo dejó a ti, me dijo mi madre, solo a ti. Dijo que tú sabrías cuándo abrirlo. Abrí el sobre esa misma tarde. Adentro había una sola hoja doblada en 4, una sola línea. La leí 3 veces antes de entender qué decía. No abras la habitación del fondo hasta que tu hijo nazca. Te lo suplico, mija, por la sangre de mi sangre. Mi madre miró por encima de mi hombro. Se puso pálida. Mariana, hazle caso, me dijo. Mi abuela nunca pidió nada, ni en su vida ni en su muerte. Si pidió esto, hazle caso. Yo asentí, pero ya estaba mirando la llave. Pasaron 2 semanas. La casa de mi bisabuela quedó cerrada. Nadie del pueblo se acercaba. En Coatepec hay una palabra para las casas que acaban de quedarse vacías. Las llaman casas en luto. Dicen que durante 40 días el alma del difunto vuelve a recoger sus cosas, a despedirse de los muros que la conocieron. Durante esos 40 días, nadie entra, nadie toca nada. Es una costumbre vieja, anterior a la iglesia, anterior a la conquista. Yo no soy de pueblo, yo soy de ciudad. Yo no creo en esas cosas, o eso pensaba. Pero hay algo que tengo que confesar. Cuando era niña, mi mamá me llevaba todos los veranos a casa de mi bisabuela Petra. Pasábamos 15 días, a veces 20. Yo dormía en un catre que ponían en la sala. Petra se levantaba a las 4:30 de la mañana, encendía el fogón, molía café en un molinillo de madera y empezaba a barrer el patio antes de que saliera el sol. Yo me hacía la dormida y la espiaba desde el catre. Petra siempre, antes de barrer el patio, hacía lo mismo. Caminaba hasta la ceiba, dejaba en una raíz una taza de café negro, sin azúcar, recién hecho. Decía algo en voz baja, una oración corta que yo no alcanzaba a escuchar. Después se persignaba 3 veces y empezaba a barrer en círculo, alejándose del árbol. La taza se quedaba ahí toda la mañana. Cuando regresábamos del mercado, ya no había café adentro. Petra decía que lo había recogido la tierra. Yo, niña, le creía. Una vez, cuando tenía como 7 años, le pregunté para qué dejaba el café. Para los que viven debajo, niña, me dijo, sin levantar la vista de la escoba, hay que ser cortés. Esta tierra no nada más es nuestra. Yo no entendí. Pensé que hablaba de los gusanos, las hormigas, las raíces, cosas vivas y normales. No volví a preguntar. Petra siguió poniendo el café cada mañana, durante todos los veranos que pasé con ella, hasta que cumplí 16 y dejamos de subir por la escuela y los exámenes y la vida que se complica. 30 años después, sentada en mi casa de Veracruz Puerto, pensé en aquella taza de café, en la oración que yo nunca pude escuchar y en cómo Petra, en 68 años, no había fallado un solo amanecer en hacer esa ofrenda.
hasta el 15 de marzo, el día que murió, y ya nadie había llevado café a la ceiba desde entonces. A los 14 días de muerta mi bisabuela, mi prima Lucero me llamó por teléfono. Lucero vive todavía en Coatepec, es enfermera del centro de salud y tiene 42 años. Me dijo que había pasado por la casa, que la puerta del frente estaba cerrada con llave, como debía ser, pero que había escuchado algo como que Lucero. Le pregunté, como un llanto, Mariana, un llanto chiquito, de recién nacido. Le dije que sería un gato, que en los pueblos hay gatos por todos lados, sobre todo en las casas vacías, donde se meten a parir. Lucero se quedó callada un momento. Mariana, me dijo después, ¿cuándo vas a venir tú? No sé. Roberto regresa en 6 días. Igual subimos juntos. Ven antes, me dijo. Ven sola si puedes. ¿Por qué? Porque la abuela me dijo, antes de morir, que tú ibas a tener que venir sola y que tenía que ser pronto. Esa noche soñé con mi bisabuela. Estaba sentada en una mecedora frente a la ceiba del patio. Me miraba sin sonreír. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, y entre las manos sostenía algo pequeño envuelto en una manta blanca. No me dejaba verlo. Yo le preguntaba, ¿qué tienes ahí? Abuela, déjame ver. Y ella movía la cabeza despacio. Todavía no, mija. Todavía no es tu turno. Desperté con el corazón en la boca. Eran las 4:20 de la madrugada. Sentí al bebé moverse adentro de mí, fuerte, como si él también hubiera escuchado algo. A las 6, sin avisarle a Roberto, hice una maleta pequeña y arranqué el carro hacia Coatepec. Son 4 horas de carretera desde Veracruz Puerto. Subí por la autopista hasta Cardel. Después tomé la Federal Vieja que va por Xalapa. La neblina empezó a aparecer cerca de las vigas. Para cuando llegué a Coatepec, eran las 11 de la mañana, y el pueblo estaba envuelto en una bruma tan densa que tuve que poner las luces para no atropellar al panadero. Coatepec estaba igual que la última vez. 14 años atrás, cuando vine al cumpleaños número 80 de mi bisabuela, la iglesia colonial, el kiosco de cantera amarilla, los puestos de pan dulce frente al mercado, el olor a café tostado que sale de cada casa, porque en Coatepec todo el mundo tuesta su propio café, y el frío, ese frío de montaña húmeda que se te mete en los huesos aunque traigas suéter. La casa de mi bisabuela estaba al final de la calle Hidalgo, casi llegando al río. Bajé del carro, saqué la llave de hierro, y antes de meterla en la cerradura miré hacia el portón. La pintura blanca estaba descascarada, las ventanas tenían los postigos de madera cerrados. Una cinta negra colgaba del aldabón, señal de luto, y debajo de la cinta, alguien había puesto una vela apagada y 3 flores de cempasúchil ya marchitas. No era temporada de cempasúchil. Estamos en mayo. Esa flor solo florece en octubre. Empujé la puerta. Olía a humedad, a café viejo, a copal. Mi bisabuela siempre quemaba copal los lunes en la mañana, por costumbre. Cerré la puerta detrás de mí. La luz que entraba por las rendijas de los postigos era gris, polvorienta. Caminé por la sala. Todo estaba como si Petra fuera a regresar en cualquier momento. Su rosario sobre la mesa, su rebozo doblado en el respaldo de la mecedora, su taza de café a medio terminar en la cocina, ya con una capa de moho verde flotando. Caminé hasta el fondo del pasillo. 3 puertas. La primera era el cuarto de Petra, la segunda era el baño, la tercera estaba al fondo, al final del pasillo, casi pegada a la pared del patio. Esa puerta era distinta, era de madera más oscura, más vieja, y tenía una cerradura de hierro idéntica a la llave que yo traía en la mano. Me paré frente a ella. Sentí al bebé moverse de nuevo. Saqué la carta del bolsillo, la volví a leer. No abras la habitación del fondo hasta que tu hijo nazca. Te lo suplico, mija, por la sangre de mi sangre. Le hice caso. Esa primera tarde, le hice caso. Salí de la casa, caminé al centro, comí en la fonda de doña Cleotilde y dormí esa noche en la posada del kiosco. Pero a las 4:20 de la madrugada me desperté otra vez, y otra vez había soñado con mi bisabuela, en la mecedora, con el bulto envuelto en la manta, y esta vez la manta estaba manchada de algo oscuro en una orilla. Mija, ya casi es tu turno, me dijo en el sueño. A las 5 regresé a la casa, saqué la llave, la metí en la cerradura de la puerta del fondo, giró sin hacer ruido, como si la puerta llevara siglos esperándome. La habitación del fondo era pequeña, 3 metros por 4, no tenía ventana, solo una bombilla pelada que colgaba del techo,
conectada a un cable enrollado sobre una viga. Encendí la bombilla. La luz amarilla mostró lo que había adentro, un baúl de madera. Uno solo, en el centro de la habitación. El baúl medía aproximadamente 1 metro de largo por 60 de alto. La madera era de cedro, oscura por los años, con esquineras de hierro forjado y un candado del mismo color que la llave que yo tenía en la mano. Sobre el baúl, alguien había puesto una cruz pequeña de palma trenzada, una vela blanca consumida hasta la mitad y un escapulario marrón con la imagen de la Virgen del Carmen. Las paredes de la habitación estaban pintadas de blanco, pero en una de ellas, la del fondo, alguien había trazado con carbón unas líneas que parecían letras. Me acerqué. No eran letras del alfabeto que yo conocía. Eran símbolos. Algunos parecían glifos prehispánicos, caracoles, figuras humanas con tocados, un animal que podía ser un perro o un coyote. Otros parecían cuentas, números, y en la esquina inferior derecha, escrito con tinta de pluma, una fecha: septiembre 1958. Me acerqué al baúl. Quité la cruz, la vela, el escapulario. Los puse con cuidado a un lado. Metí la llave en el candado. Giró igual que en la puerta. El candado se abrió, cayó al suelo. Levanté la tapa. Dentro del baúl había, primero, una manta blanca, bordada con flores rojas en las orillas. Era una manta de bautismo. Pequeña, la levanté y debajo encontré las cosas que mi bisabuela había guardado por 68 años. Una fotografía en blanco y negro. Marco de hojalata. Un bebé varón no más de 3 meses, dormido sobre un cojín de encaje. Atrás, escrito a mano: Tomás Hernández Ortiz, junio de 1958, 4 meses. Tomás. Yo nunca había escuchado de un Tomás en mi familia. Mi bisabuela tuvo 4 hijos: Manuel, Carmen, Refugio y mi abuelo Jacinto. Eso era lo que todos sabíamos. 4 hijos, ningún Tomás. Saqué la fotografía, la dejé sobre la manta. Seguí buscando. Encontré un acta de nacimiento. Tomás Hernández Ortiz, nacido el 15 de febrero de 1958. Padre: Esteban Hernández Cruz. Madre: Petra Ortiz Vázquez. Y debajo, una segunda hoja, con tinta más oscura y sello del Registro Civil de Coatepec. Defunción: Tomás Hernández Ortiz, 4 meses, 2 semanas. Causa: ahogamiento en el río de los Pescados, 29 de junio de 1958. Las manos me empezaron a temblar. Mi bisabuela había tenido 5 hijos, no 4, y el primero, Tomás, había muerto ahogado a los 4 meses, y nadie en la familia, jamás, había mencionado su nombre. Seguí buscando. Encontré un par de mocasines diminutos, de piel de venado, cosidos a mano, una sonaja de madera con un cristal adentro, un mechón de cabello negro atado con un listón rojo, y al fondo del baúl, debajo de todo, encontré el documento. Era una hoja de papel amarillo, casi café, doblada en 4. Cuando la abrí, vi que estaba escrita por las 2 caras. La letra era irregular, hecha con tinta negra que en algunas partes se veía marrón, como si fuera muy vieja. La mitad superior estaba en español, la mitad inferior estaba en otro idioma. Reconocí algunas palabras: Atl, agua; Amochpil, tu hijo; Nican, aquí. Era náhuatl, la lengua de los antiguos. La parte en español decía así. Voy a leerla tal cual la leí esa mañana. Yo, Petra Ortiz Vázquez, mujer en sano juicio, en este día 29 de junio del año 1958, frente a la ceiba sagrada del patio, hago el siguiente trato con el dueño del agua, Euxaneque del Río de los Pescados. Mi hijo Tomás murió esta tarde. Tenía 4 meses. Cayó al río cuando yo lo bañaba. La corriente se lo llevó. Cuando lo saqué, ya no respiraba. Pero el dueño del agua me ha dicho que puedo recuperarlo, que me lo va a regresar, a cambio de una promesa. La promesa es esta: el primer hijo varón que nazca de mi línea, en cualquier generación que sea, será del dueño del agua. Cuando llegue el momento, él vendrá a cobrarlo. Yo no podré detenerlo, ningún descendiente mío podrá detenerlo. Solo tendrán que entregarlo el día que el chaneque se presente, y mi Tomás regresará para siempre. Yo firmo esta promesa con mi sangre, con mi nombre y con la sangre de mi sangre. Que Dios me perdone si peco. Pero un hijo no se entierra. Un hijo se recupera. Debajo de la firma de mi bisabuela había una mancha oscura, marrón, del tamaño de una uña. Era sangre seca, de hace casi 70 años.
pero todavía visible. Solté el papel. Me senté en el suelo. El bebé se movió, fuerte, como si me estuviera diciendo: «Mami, escucha». El primer hijo varón de la línea de Petra. Yo soy nieta de Jacinto, hijo menor. Mi madre tuvo 2 hijas, yo y mi hermana. Mi hermana tiene una niña. Mi prima Lucero tiene 3 hijas. Mi primo Manuel, hijo mayor de Manuel padre, hijo mayor de Petra, no tuvo hijos. Murió en un accidente a los 29. La rama de Carmen son 3 hijas. La de Refugio, 2 hijas y un hijo, que tuvo un derrame cerebral antes de los 30 y nunca tuvo descendencia. Repasé toda la familia, sentada en el suelo de esa habitación, con la luz amarilla cayéndome encima, y me di cuenta, en 68 años, no había nacido un solo varón saludable en la línea directa de Petra, solo varones que habían muerto jóvenes, sin tener hijos, o hijas, una y otra vez, hasta yo. Yo iba a tener un varón. Lo sabíamos desde el ultrasonido del 4º mes. Su nombre iba a ser Mateo. Iba a nacer en julio, y Petra había muerto 6 semanas antes de su nacimiento. Salí de la habitación caminando hacia atrás. Cerré la puerta. Le puse la llave. Me senté en el patio, debajo de la ceiba, y empecé a respirar como me enseñó mi obstetra para los ataques de pánico. Inhalar 4 segundos. Sostener 7. Exhalar 8. A los 5 minutos de respirar, escuché una risa, de niño, pequeño, cerca, pero no podía ubicar de dónde venía. Levanté la cabeza, miré la copa de la ceiba. El árbol estaba en silencio, las hojas no se movían, pero al pie del tronco, en la tierra húmeda, había huellas pequeñas, de pies descalzos, del tamaño de los de un niño de 1 año, y se alejaban hacia el fondo del patio, donde el río pasaba, 30 metros más allá. Llamé a Lucero esa misma tarde. Le pedí que viniera, le dije lo que había encontrado. Le dije lo del documento, lo de Tomasito, lo del trato con el chaneque. Le dije lo de las huellas. Lucero se quedó callada al teléfono mucho tiempo, tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. «Voy para allá», me dijo al fin. «No salgas de la casa, no vayas al río, y no abras esa puerta otra vez hasta que yo llegue». Llegó 40 minutos después con un bolso grande. Adentro traía velas, un rosario, una botella de agua bendita y un sobre de papel de estraza. Cerró la puerta principal con cerrojo, cerró los postigos, encendió 3 velas en la sala, se persignó y entonces me contó: «Mariana, lo que voy a contarte mi mamá me lo dijo cuando cumplí 18 años. Me hizo jurar que no se lo diría a nadie, pero ya estás adentro de esto y lo necesitas saber». Lucero se sentó frente a mí. La luz de las velas le hacía sombras en la cara. Mi mamá tenía 9 años cuando Tomasito murió. Lo recuerda perfecto. Era el bebé de Petra, el primero, el más esperado. Petra lo llevaba al río cada tarde para bañarlo, porque decían que el agua del río de los pescados era buena para los niños recién nacidos, que los hacía fuertes. Mi mamá los acompañaba a veces. Esa tarde de junio mi mamá no fue. Petra lo llevó sola. Cuando regresó caminando despacio, con el bebé envuelto en una manta. Llegó a la casa, se encerró en su cuarto y nadie pudo entrar por 2 días. Al 3er día abrió la puerta. Mi mamá entró y Tomasito estaba ahí, vivo, llorando, mamando del pecho de Petra, como si nada hubiera pasado. Pero mi mamá vio algo. Se acordó toda su vida. La cara del bebé estaba diferente. Los ojos de Tomasito siempre habían sido cafés claros. Después de esos 2 días, sus ojos eran negros, negros como pozo, y no parpadeaban igual. 4 días después, Tomasito murió otra vez, esta vez en la cuna. De nada. Petra se levantó por la mañana, lo encontró frío. Lo enterraron, hicieron acta, lo declararon ahogado, oficialmente, porque eso era más fácil de explicar. Pero murió en su cuna, sin agua, sin causa. Murió porque ya estaba muerto desde el río. Y desde entonces, Mariana, en esta familia no nace varón sano. Ya lo sabes. Y desde entonces, mi mamá decía: hay alguien debajo de la ceiba que espera, que cobra, lo llaman el dueño del agua, lo llaman el chaneque. Y mira, Mariana, no es solo nuestra familia. En Coatepec hay otras 2 familias que tienen pactos parecidos. Mi mamá conoce a una. Los Velasco, los del Molino Viejo. La señora Velasco
abuela de los actuales, hizo un trato con el chaneque allá por 1940 para que su hija no se muriera de fiebre tifoidea. La hija se curó, pero a partir de ahí, los Velasco no han podido cosechar café sin perder a alguien cada cierto número de años, y son siempre los mejores cosechadores de la familia, los más sanos, los que hacen falta. La otra familia son los Méndez del rancho de allá por el Grande. Esos perdieron un campo entero hace 10 años. Lo perdieron a una fiebre verde que no pudieron explicar los doctores. Después se supo, el bisabuelo Méndez había prometido al chaneque la primera milpa de buenos años a cambio de que el río no se llevara a su pueblo en 1925. El río no se lo llevó, pero el chaneque cobra cuando quiere. ¿Y tú sabes qué es lo más feo, Mariana? Lo más feo no es lo que te he contado. Lo más feo es que mi mamá me dijo, cuando yo cumplí 18, que no era la primera vez que en nuestra familia alguien intentaba romper un trato así. La tía abuela María, hermana de Petra, intentó romper el suyo en 1968. Lo intentó sola, sin sacerdote, sin saber lo que hacía. María tenía un hijo de 2 años que se llamaba Alfonso. Alfonso amaneció muerto en su cuna la mañana siguiente al intento. María se ahorcó 3 días después con el rebozo que su madre le había hecho. La encontraron colgada de una rama de la misma ceiba que está en el patio. Esto nadie lo cuenta, esto nadie lo dice, pero pasó. Y mi mamá lo vio, porque tenía 11 años cuando enterraron a María. Por eso, Mariana, lo vamos a hacer bien, con padre, con misa, con todo lo que hay que tener, porque si lo hacemos mal, perdemos a tu Mateo y a ti la misma noche. ¿Y qué quiere?, pregunté yo, con la mano sobre la panza. Lucero respiró hondo. Quiere lo que le prometieron. El primer varón sano de la línea. Y ya nació. Está adentro de ti. Le pregunté qué tenía que hacer. Lucero me dijo que había una persona que podía ayudar, el padre Aureliano. Tiene 83 años. Fue el padrino de bautismo de Petra cuando ella era niña. Sigue dando misa en la capilla de San Jerónimo. Lucero lo había llamado al ver mi llamada. Iba a venir a la casa al día siguiente al amanecer. Esa noche dormimos las dos en la sala. Encendimos las velas, dejamos prendido el rosario. Lucero dormía en el sofá, yo en la mecedora, porque acostada me costaba respirar a estas alturas del embarazo. A las 2 de la mañana me desperté con un movimiento del bebé tan fuerte que me dolió. Me llevé las manos a la panza. Mateo se movía en círculos, como si estuviera tratando de salir. Y entonces escuché, del otro lado de la pared, el llanto, pequeño, recién nacido. Venía del fondo del pasillo, de la habitación cerrada. Lucero también lo escuchó. Se sentó en el sofá, agarró el agua bendita. No salgas, me dijo. No abras. Pero yo lo escuché, Mariana. Lo escuché claramente esta vez. El llanto se convirtió en una voz pequeña, infantil, ronca. Una voz que decía, hermana, hermanita, déjame entrar a verte, hermana, decía hermana, como si yo fuera hermana de Tomasito. Y técnicamente, en cierto modo, mi hijo iba a ser su sustituto. La sangre iba a regresar, y por eso me llamaba hermana. Supongo, aunque 70 años me separaran de él. Lucero me agarró del brazo. Empezamos a rezar el Padre Nuestro las dos juntas, en voz baja. La voz del otro lado de la puerta dejó de hablar, pero empezamos a escuchar pasos, pies descalzos pequeños, caminando del fondo del pasillo hacia la sala. Pasos lentos, inseguros, como un niño que apenas aprende a caminar. Lucero apagó las velas con la mano. Dijo, contén la respiración, no veas hacia el pasillo. Yo cerré los ojos. Apreté el rosario contra el pecho, sentí al bebé inmóvil, completamente quieto, por primera vez en horas. Los pasos se acercaron hasta la puerta de la sala. Se detuvieron. Sentí, sin ver, una presencia pequeña, parada ahí, esperando, como un niño que espera permiso para entrar. Después de lo que parecieron horas, los pasos se alejaron, regresaron por el pasillo. Una puerta se cerró suavemente al fondo. Y en el patio, debajo de la ceiba, escuché otra vez una risa, más larga, casi feliz. Me dormí llorando. Lucero me sostuvo la mano hasta el amanecer. A las 6:30 de la mañana llegó el padre Aureliano. Tocó la puerta 3 veces. Lucero abrió. Era un anciano alto, delgado, con sotana negra y un crucifijo grande de madera al cuello. Traía una maleta pequeña. Cuando entró a la sala, miró hacia el fondo del pasillo. Se persignó. Hija, me dijo,
Necesito ver lo que está en el baúl y necesito saber dónde está enterrado el cuerpo del niño Tomás. Lo llevamos a la habitación. Le mostramos el documento, la fotografía, los mocasines, el mechón. El padre leyó el papel completo, incluyendo la parte en náhuatl. La leía moviendo los labios. Cuando terminó, lo dejó sobre el baúl. Levantó la vista hacia la pared con los símbolos. Esto no se firmó solo en español, dijo. Se firmó también en náhuatl, porque al chaneque se le habla en su idioma. Y se firmó debajo de la ceiba, porque la ceiba es el árbol del medio, el árbol que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Tu bisabuela hizo el trato bien. Está bien hecho. Por eso ha funcionado por 68 años. ¿Hay manera de romperlo?, pregunté. El padre Aureliano me miró. Sus ojos eran azules, pálidos, casi grises. Hay una sola manera, hija, y vamos a tener que hacerla esta noche, antes de que el chaneque venga a cobrar. El padre Aureliano nos explicó qué había que hacer. Tu bisabuela no solo recuperó al niño esa tarde de 1958, dijo. El chaneque le devolvió un cuerpo, pero no un alma. Tomasito estuvo 4 días vivo después del río, pero ya no era él. Lo que regresó del río era una cáscara, y cuando esa cáscara se gastó, el cuerpo murió otra vez. Y entonces Petra hizo algo que casi nadie en estos pueblos se atreve a hacer. Enterró al niño debajo de la ceiba, no en el camposanto, debajo del árbol del medio, para que la promesa quedara sellada en raíz, en hoja y en savia. Mientras los huesos del niño estén bajo la ceiba, la promesa sigue activa. El chaneque puede venir cuando quiera, porque tiene una ofrenda esperándolo en el patio. ¿Y entonces qué hay que hacer?, preguntó Lucero. Hay que sacarlo, dijo el padre. Sacar los huesos, llevarlos al camposanto bendecido, decirle una misa de requiem y enterrarlos en tierra santa, debajo de una cruz. Eso le devuelve el alma a Tomás. Eso rompe el contrato. ¿Y el documento? El documento se quema, en agua bendita primero y luego en lumbre, pero se quema solo después de que los huesos estén en tierra santa, no antes. Si quemamos el papel antes, el chaneque sabrá que estamos rompiendo el trato y vendrá inmediatamente, mientras tú todavía estás aquí, en su territorio, y vendrá con todo lo que tiene. Salimos al patio. La ceiba era más grande de lo que yo recordaba de niña. El tronco medía más de 3 metros de diámetro. Las raíces se levantaban del suelo formando arcos donde uno cabría agachado. La tierra debajo del árbol estaba más oscura que el resto del patio, casi negra. El padre caminó alrededor del tronco. Se detuvo en el lado este, el lado del río, donde una de las raíces más gruesas se hundía en la tierra. Ahí señaló. Aquí, dijo. Lucero y yo trajimos palas del cobertizo. El padre Aureliano dijo que él rezaría mientras nosotras cavábamos. Empezó el rosario. Lucero empezó a cavar. Yo no podía. El doctor había sido claro. Nada de esfuerzos, pero ayudé sosteniendo la bolsa donde íbamos a poner lo que encontráramos. Cavamos durante 1 hora. La tierra de debajo de la ceiba era extraña, negra, fina, casi pegajosa. Olía a humedad y a algo más, a flor podrida, a leche cortada. A 90 centímetros de profundidad, la pala de Lucero golpeó algo duro. No era una piedra, era una caja, una pequeña caja de madera, 40 centímetros de largo. Lucero la sacó con cuidado. La puso en el suelo. Estaba podrida, pero todavía entera. La tapa tenía un crucifijo grabado a mano. La abrimos. Adentro estaban los huesos de Tomasito, pequeños, frágiles. Había una calavera del tamaño de mi puño, costillas como ramitas, y entre los huesos, un escapulario marrón idéntico al que estaba sobre el baúl en la habitación del fondo. Pero hubo otra cosa, algo que ninguno de nosotros esperaba. Junto a los huesos, en una esquina de la cajita, había un mechón de cabello de adulto, largo, negro con vetas grises, atado con un listón rojo, exactamente igual al mechón que yo había encontrado en el baúl, pero más grueso, mucho más grueso. Y debajo del mechón, un pedazo de tela bordada. Reconocí el bordado. Era el rebozo de mi bisabuela, el mismo que en el sueño cubría el bulto pequeño en sus brazos. Petra puso parte de sí misma en la cajita, murmuró el padre Aureliano. Por eso el trato no se rompió cuando ella murió. Petra dejó su sangre, su cabello, su manta, para que la deuda quedara con ella aunque ya no estuviera, para que el chaneque siguiera teniendo a quien reclamarle. Era una mujer terca, tu bisabuela, pero al final, hija, dejó la llave para ti. Eso lo cambia todo.
Saqué el mechón, saqué el pedazo del rebozo, los puse encima de los huesos. El padre los envolvió todos juntos en la manta blanca, como si fuera una sola persona la que estábamos cargando. Madre e hijo, Petra y Tomás, juntos al fin, en una sola manta limpia, después de 68 años de tener cada uno la mitad de un trato. Lucero me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo también, pero el padre Aureliano dijo: no es momento de llorar todavía, hija. Vamos. Sacó del bolso una manta blanca, nueva, envolvió los huesos, cerró la manta con un nudo, cargó él mismo la caja vacía y dijo: vamos, vamos al camposanto antes de que oscurezca. Subimos al carro de Lucero. El camposanto de Coatepec queda en la salida del pueblo, sobre un cerro. Lucero manejó. Yo iba en el asiento del copiloto, con la manta blanca sobre las piernas. El padre Aureliano atrás, rezando en silencio. Pesaba poco la manta, pesaba menos que mi panza, y sin embargo era el bulto más pesado que yo había cargado en mi vida. Cuando salimos de la calle Hidalgo y tomamos la avenida que va al cerro, vi por el espejo retrovisor a 3 mujeres del pueblo paradas en sus puertas, mirándonos, sin saludar, sin moverse. Una de ellas se persignó cuando pasamos. Otra entró rápido a su casa y cerró la puerta. La tercera, una mujer mayor que yo no conocía, levantó una mano y nos hizo la señal de la cruz desde lejos, como si nos estuviera bendiciendo o despidiendo. Lucero me dijo después que las mujeres del pueblo no sabían exactamente qué pasaba en la casa de Petra, pero sabían que algo pasaba. En los pueblos chiquitos así funciona. La información llega antes que la noticia. Pasa de cocina en cocina, en murmullos, antes de que nadie diga nada en voz alta. Llegamos al camposanto a las 4:20 de la tarde. La capilla del camposanto estaba abierta. El sacristán nos esperaba. El padre Aureliano había llamado en la mañana y había pedido todo listo. Hicimos la misa de requiem ahí mismo. Solo nosotros 3 y el sacristán. El padre habló en latín, después en español, y al final dijo unas palabras en náhuatl. Tomás Hernández Ortiz, ti yualot, ti chipactic. Tomás Hernández Ortiz, vete en paz, vete limpio, cantó el Salmo 23. Yo no podía dejar de llorar. Lucero sostenía la manta blanca con los huesos como si fuera un recién nacido vivo. Después de la misa salimos al panteón. Buscamos el lugar de la familia Ortiz. Ahí estaba la tumba de mi tatarabuela, la de mi bisabuelo Esteban, esposo de Petra, y junto a ellos una pequeña parcela vacía, como si alguien la hubiera reservado hace décadas. El sacristán había cavado el hoyo en la mañana. Pusimos los huesos en una caja nueva, blanca, sin marca. La cubrimos con la manta. La bajamos al hoyo. El padre echó la primera tierra. Después yo, llorando, eché un puñado. Después Lucero. Pusimos una cruz pequeña de madera con el nombre grabado: Tomás Hernández Ortiz. 15 de febrero de 1958, 29 de junio de 1958, y una segunda fecha, la de hoy, reposando finalmente el 4 de mayo de 2026. Cuando regresamos a la casa, ya era de noche, las 7:30. Las luces del pueblo apenas alumbraban contra la neblina. Nos bajamos del carro en silencio. El padre Aureliano traía el documento del trato dentro de un sobre. Caminamos al patio. La ceiba estaba quieta, demasiado quieta. Ni una hoja se movía. El aire del patio estaba más frío que el resto de la casa, varios grados más frío. Yo sentí como el bebé se acomodaba muy abajo, como si se preparara para algo. El padre encendió un brasero pequeño en el centro del patio, debajo del árbol. Llenó un cuenco de barro con agua bendita. Sacó el documento del sobre. Lo sumergió en el agua. La tinta empezó a desprenderse. Las letras se borronearon. Después de un minuto, sacó el papel mojado, lo dobló en 4 y lo puso encima del brasero. Las llamas no querían prender al principio. El papel, mojado y muy viejo, ardía con dificultad. El padre le sopló. Dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La llama brincó, y en ese momento, en ese segundo exacto, escuchamos el llanto, pero esta vez no venía de la habitación cerrada. Venía del río, de los 30 metros más allá, por encima del muro del fondo del patio. Era un llanto grande, no de bebé, de algo grande, doloroso, furioso, un sonido como de jaguar herido pero con voz humana. «Está viniendo», dijo el padre Aureliano.
Apresúrense, el papel ardía pero no se acababa. La risa del río se acercó. Escuchamos chapoteos, pasos en la hierba mojada del fondo del patio, y entonces, a la luz del brasero, vi algo entre los troncos al otro lado del muro. Una figura pequeña, del tamaño de un niño de 1 año, pero los ojos brillaban verdes, verdes como 2 vidrios mojados. Mateo, mi bebé, dejó de moverse. Se quedó quieto como una piedra adentro de mí. El padre echó más agua bendita en el brasero. Las llamas subieron. El papel finalmente se prendió completo. Empezó a consumirse rápido, demasiado rápido, dejando atrás una ceniza azulada que olía a flores podridas. Y entonces empezó algo que no estaba previsto. Algo que el padre Aureliano me contaría después. Era la primera vez que veía pasar en una ceremonia así. La ceiba empezó a temblar. No era el viento. No había viento. La copa del árbol, las hojas grandes, las ramas más bajas, todo empezó a moverse como si una mano enorme estuviera sacudiéndola desde adentro. Pero el tronco no se movía, solo las hojas, como si el árbol estuviera enfurecido y no pudiera demostrarlo entero. Cayeron 3 frutos verdes de la ceiba al suelo, pesados. Sonaron como piedras al pegar contra la tierra. Una de las semillas se rompió. Adentro, en lugar de la fibra blanca que tienen las ceibas, había un líquido oscuro, casi negro, que olía a sangre vieja. Lucero se puso una mano sobre la boca para no gritar. El padre Aureliano siguió rezando, sin levantar la voz, sin parar. Yo sentí la primera contracción. No fui consciente de que era una contracción al principio. Fue como si una mano apretara desde adentro, suave pero firme, y después soltara. Me llevé las manos al estómago. Mateo se había acomodado más abajo, mucho más abajo de lo normal para 7 meses y medio. Padre, susurré. Algo está pasando. El padre no me oyó al principio. Estaba concentrado en el brasero, soplando las llamas, asegurando que el papel terminara de consumirse. Lucero sí me oyó. Me agarró del brazo y me ayudó a sostenerme. Sentí su mano temblando. La figura del otro lado del muro empezó a trepar. Vi sus manitas agarrándose de las piedras. Vi una cabecita asomarse. Y entonces vi su cara. Tenía la cara de Tomasito, idéntica a la fotografía, pero los ojos no eran ojos. Eran 2 pozos verdes brillantes, y la sonrisa era enorme, demasiado grande para esa cara. Hermana, dijo, y la voz le llegaba antes de que abriera la boca. Me prometiste. Yo no le había prometido nada, pero estaba siendo cobrada igual. El papel terminó de quemarse. La ceniza azul cayó sobre el agua bendita. El padre Aureliano gritó, «Vete, en el nombre de Dios, vete a tu agua, ya no hay deuda». La figura se quedó en el muro, mirándome. Sentí el peso de esos ojos como si me los pusieran encima del estómago. Y entonces, lentamente, la figura empezó a deshacerse. No cayó. No se fue corriendo. Se deshizo, como se deshace un terrón de azúcar en el café. Pedazos de carne, de tierra, de musgo verde, fueron desprendiéndose de la silueta y cayendo del otro lado del muro, hacia el río. Lo último que se deshizo fueron los ojos. Los ojos verdes se quedaron flotando un segundo más, mirándome, y después también se apagaron, como 2 linternas que se acaban. Y entonces, debajo de mí, sentí cómo Mateo empezaba a moverse otra vez, pero diferente, hacia abajo, con presión, con dolor. Padre, dije, creo que estoy en labor. Mateo nació esa noche, en el Hospital Regional de Xalapa, a las 11:42. Lucero manejó las 2 horas de carretera con las luces de emergencia prendidas todo el camino. El padre Aureliano se quedó en la casa de mi bisabuela apagando velas, recogiendo cenizas, cerrando el baúl. No fue un parto fácil. Tenía 7 meses y 2 semanas. Mateo nació prematuro, 2 kilos 400 gramos, con las uñas todavía sin terminar de formarse. Se lo llevaron a la incubadora antes de que yo pudiera verlo bien. Estuve 16 horas sin verlo. En esas 16 horas no dormí ni un minuto. Roberto llegó al hospital al amanecer, pasó la frontera de Cardel a las 6. Se sentó al lado de mi cama. Le conté todo. No me creyó al principio, pero después, cuando vio mis ojos, no dijo nada. Solo me apretó la mano. A la mañana siguiente la enfermera me llevó al cunero. Mateo estaba en la incubadora, pequeñísimo, con un gorrito blanco, una manta blanca, conectado a tubitos, dormido. Me acerqué al vidrio. Lo vi por primera vez con calma, y entonces abrió los ojos.
Sus ojos no eran cafés, ni eran negros, ni eran verdes, eran azules. Azules como los del padre Aureliano, azules como ningún Hernández, ningún Ortiz, ningún Vázquez había tenido jamás en 6 generaciones documentadas. La enfermera me dijo: no se preocupe, señora, los bebés cambian el color de los ojos hasta los 6 meses. Ahorita son azules, pero se le pueden poner cafés. Mateo cerró los ojos. Volvió a dormir. Pero algo dentro de mí, algo de madre que apenas estrenaba pero que ya sabía cosas, me dijo que esos ojos no iban a cambiar nunca. Esos ojos azules eran de él, eran suyos, eran nuevos. Mateo había nacido sin la herencia de Tomasito, sin el peso del trato, sin el chaneque adentro. Yo lo sabía. No me pregunten cómo. Salimos del hospital 5 días después. Mateo subió de peso suficiente para que lo dejaran irse a casa. Volvimos a Veracruz Puerto. Roberto pidió un mes de licencia de la plataforma. Mi madre vino del distrito a quedarse con nosotros las primeras semanas. Todo era normal. Pañales. Llantos a las 3 de la madrugada. La rutina de cualquier familia con un recién nacido. Pero pasó algo extraño en la primera semana en la casa. Una mañana, Mateo lloraba mucho. Yo estaba agotada, Roberto durmiendo, mi madre en el otro cuarto. Lo levanté, lo arrullé, caminé con él al patio chiquito que tenemos atrás del departamento. Es un patio cementado, sin árboles, con una fuente de cerámica que Roberto me regaló cuando nos casamos. La fuente no estaba prendida, pero sonaba como agua corriendo. Yo escuché el sonido, volteé a ver la fuente. No tenía agua, estaba seca. Mateo dejó de llorar de golpe, miró hacia la fuente, sonrió. La primera sonrisa real de su vida, 2 semanas antes de lo que dicen los pediatras que sonríen los bebés. Sonrió hacia la fuente, y la fuente, durante un segundo, hizo el sonido del río de los pescados. Yo lo reconocí. Es un sonido muy específico. Las piedras grandes de ese río suenan distinto. Ese sonido vino de la fuente vacía, y después se fue. Mateo se durmió en mis brazos. Yo me quedé parada en el patio 10 minutos, sin moverme, esperando algo que no volvió. Le conté a Lucero por teléfono. Lucero habló con el padre Aureliano. El padre dijo que no me preocupara, que el chaneque no podía cobrar a Mateo porque la deuda estaba pagada y los huesos de Tomás estaban en Tierra Santa, pero que el chaneque siempre se acuerda y que a veces, cuando un niño de la línea pasa cerca del agua, el chaneque le manda un saludo, un recordatorio. No te olvides de mí. Yo no me olvido de ti. Han pasado 2 meses desde aquel mayo. Mateo va a cumplir 3 meses la próxima semana. Tiene las mejillas rosadas. Pesa 5 kilos. Mama bien. Duerme casi corrido por las noches. Nunca lo llevamos al río de los pescados. Nunca lo llevamos a Coatepec. La casa de calle Hidalgo número 47 está vendida. Una pareja de Xalapa la compró. Les dijimos que la habitación del fondo se mantuviera cerrada por respeto a la difunta. Esperamos que lo hagan. Roberto y yo decidimos que cuando Mateo tenga edad, no nadará en ríos. En piscina sí. En mar tampoco. Es una regla rara, lo sé, pero la voy a sostener hasta el día en que él sea adulto y elija por sí mismo. Y los ojos azules siguen siendo azules. La pediatra dice que probablemente serán azules toda la vida. Es genético, dice. Tal vez una mutación. Yo le sonrío y le digo que sí, que seguramente, pero yo sé, yo vi. Yo estuve ahí debajo de la ceiba aquella noche del 4 de mayo, y yo sé que esos ojos no son una mutación. Esos ojos son un regalo, de alguien que decidió, esa noche, no cobrar. Hace 6 semanas le pregunté al padre Aureliano por teléfono si Tomasito ya estaba descansando, si la oración había servido. El padre me dijo que sí, que cada día de los fieles difuntos él pone una vela en su tumba, y que todas las mañanas, al pasar por el panteón, ve que hay una flor fresca encima, una flor de cempasúchil, aunque no sea temporada, aunque nadie viva ya en calle Hidalgo número 47. Yo le pregunté quién pone esa flor. El padre Aureliano se quedó callado mucho tiempo al teléfono. Después dijo: Petra, hija, Petra todavía cuida a su Tomasito, solo que ahora lo cuida bien. Colgué. Miré a Mateo dormir en el Moisés. Le acaricié la cabeza. Hay cosas en los pueblos de México que no aparecen en ningún libro. Pactos viejos, escritos en náhuatl, firmados con sangre, sellados,
debajo de los árboles del medio. Promesas que duermen 68 años antes de cobrar. Pero también hay padres ancianos que se acuerdan del idioma antiguo. Hay primas que no fallan. Y hay abuelas, incluso muertas, que se arrepienten y dejan llaves para que sus descendientes no paguen lo que ellas debieron. Si te erizó la piel esta historia, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas el siguiente relato. Si tú también tienes una historia de tu pueblo, de tu familia, de tu casa antigua, escríbela en los comentarios. Tal vez sea la próxima. Hasta la próxima. Y duerme bien, si puedes.